Este es el backstage de la construcción y en el episodio de hoy hablaremos sobre OpenBIM y los proyectos en el sector público. Bienvenidos a este podcast pensado para todos los profesionales y estudiantes del sector construcción. Si quieres diseñar edificaciones y entregar más proyectos en menos tiempo, déjame decirte que estás en el lugar indicado. Si te dedicas a la arquitectura, diseño de estructuras, gestión de proyectos, instalaciones o proyectos BIM en general, quédate, ya que estaremos regalándote información con la que descubrirás que puedes hacer más en menos tiempo. ¡Comenzamos! Estamos de nuevo en este podcast, el backstage de la construcción. Me acompaña en esta oportunidad el arquitecto Jainer Fuentes. Bienvenido, Jainer. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Buenas noches. Todo muy bien, gracias por visitarnos acá a las oficinas de CIPE Perú, acá en Lima. Bueno, Jainer, para que nuestra audiencia te conozca, arquitecto de profesión, eres profesor también en la Universidad Ricardo Palma y además especialista de arquitectura del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ¿no? Sí, exacto. ¿Qué tal el currículum? Cuéntame, ¿ha sido un largo trayecto? Sí, bueno, soy arquitecto desde el 2010, colegiado 2010, egresado en el 2007 de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo en Lambayeque. Especialista en arquitectura en el ministerio, como ya mencionaste, hace 6 años, y en este último semestre invitado a la Universidad Ricardo Palma como profesor de especialista en especialidad BIM, precisamente para los chicos de los últimos ciclos, ¿no? En taller de proyectos 1 y 2, que son del ciclo 9 y 10. ¿Algún saludo para tus chicos estudiantes que te van a estar escuchando luego? Que sigan proponiendo las cosas alucinantes que proponen en la universidad y que sigan pisando tierra con estas metodologías nuevas que están entrando en sus vidas, pues, ¿no? Bueno, Jainer, eres el primer arquitecto que tenemos aquí en el podcast y bueno, me encantaría empezar teniendo un poco tu perspectiva de la arquitectura en el diseño de las edificaciones. ¿Es importante? Bueno, como sabemos, el tema de edificaciones tiene y necesita estar comandado por aquí. Toda edificación que el humano usa, disfruta, discute, pelea, hace sociedad, es un sitio donde el arquitecto toma la participación principal. Toda edificación o relación entre edificios está comandado por el arquitecto. Y desde esta perspectiva, los edificios obligatoriamente, ¿no?, tienen que estar supervisados, gestionados, visualizados, criticados bajo una mirada constante de los arquitectos. Esto por diferentes aristas: temas normativos, temas de uso, temas de costumbres, y quién más que el arquitecto bajo su formación, precisamente para poder llevar a cabo el buen desarrollo de estos proyectos. Y llamemos edificación en todo sentido amplio y pequeño: una vivienda, una casa unifamiliar, una casa multifamiliar, un barrio de diferentes estratos sociales, un mall, de los últimos que se vienen ejecutando, una pequeña tienda o de repente una vivienda con múltiples funciones, hospitales, colegios, clínicas, todos estos edificios donde el humano se desarrolla, donde el humano crece, donde se forma, donde se enamora, donde discute, es precisamente en base a una mirada, una perspectiva de la arquitectura, ¿no? Y además que la mayoría de nuestra vida la pasamos en un edificio, sea la vivienda, sea el trabajo, una gran cantidad de la población vive o hace vida en ellos, y entiendo que la misión importante que tiene un arquitecto de hacer que ese espacio sea lo más acogedor, ¿no? Es parte del principio de la arquitectura, que el espacio sea acogedor o que sea funcional. Bueno, en principio tiene que ser funcional. Lo otro no deja de ser importante, pero si es que algo no funciona, difícilmente progresa. Esto no significa que espacios o ambientes que no necesariamente tienen un carácter funcional dejen de funcionar, al contrario, ¿no? Como pues podemos decir, ¿funciona o no la poesía? La poesía no es que no funcione, simplemente pues te alimenta el alma, te ayuda a ser mejor persona. Dependerá del poeta también, así como dependerá del arquitecto, ¿no? En efecto, te puedes estar en parques muy sobrios, en parques muy sombríos, o como estar en parques en donde realmente pues te puedes sentir muy acongojado o te puedas sentir tranquilo de estar en ese instante. Esto definitivamente tiene una mejor evaluación desde la perspectiva de un arquitecto. Pero arquitecto hablemos también en su amplio margen, ¿no? Hay arquitectos que se dedican a ciertos rubros: arquitectura interiores, arquitectura exteriores, arquitectura paisajista,
hay un amplio espectro de los arquitectos precisamente para poder darle ese grado de confort y el grado de utilidad a un edificio. Mira, yo visito muchos campus por la labor que tengo, y algo que te digo es que los arquitectos que se encargan de diseñar las universidades, para mí es un espectáculo, porque da ganas de estudiar, o por lo menos en todas esas universidades en las que he podido visitar acá en el Perú, de verdad que en cada uno de ellos me digo, oye, me gustaría retroceder en el tiempo y estar estudiando nuevamente, y eso es algo muy bonito que yo me encuentro, ¿no? Eso precisamente es lo que gana el arquitecto. Tú, que ya mencionas, que haber pasado ya bastante tiempo de haber salido de la universidad, al ver una infraestructura, al ver una arquitectura, te llame o te evoque al hecho de querer volver a estudiar, eso es ganancia del arquitecto. El arquitecto está cumpliendo su cometido. No es darte solamente el cobijo, sino de sentirte que quieres aprender. Entonces, estamos hablando de algo que el arquitecto intrínsecamente ya ha cumplido su cometido. Y Jainer, digamos que no eres cualquier arquitecto, eres un arquitecto que trabaja en el sector público, y supongo que allí los retos, si bien es cierto, deben tener soluciones más integrales, por decirlo de una manera, ¿no? No es pensar en una necesidad particular, sino que tienen que pensar en un común, en un colectivo. ¿Es así? Sí, digamos, el punto más sensible de los proyectos públicos precisamente es que, aparte de contentar a cierto nivel de población, en este caso nosotros lo llamamos cerrar brechas, ese cierre de brechas, que es cubrir necesidades, también tiene que ir por un lado no económico, me refiero a que no es que por más barato que salga un edificio público es mejor, sino que el grado de inversión sea el justo, ¿no? Sea el necesario, sea el que realmente se necesita, pues para no desvestir un santo, como dice acá, para vestir otro, ¿no? Entonces, este grado de responsabilidad social que se tiene en proyectos públicos es lo que ya hace mucho tiempo venimos siempre con un equipo, no una persona no actúa solo, y menos el arquitecto, siempre va a tener a su respaldo otros arquitectos y otros profesionales para los cuales cubrimos y tenemos esa proyección de poder cerrar brechas, partiendo precisamente de los proyectos que nosotros tenemos en cartera, ¿no? Y como arquitecto del sector público, vamos a hablar entonces del Plan BIM Perú, iniciativa del Ministerio de Economía y Finanzas. Desde tu punto de vista, ¿qué es y cómo visualizas el sector construcción para el 2025, que es cuando se espera que empiece o que ya arranque con los motores al 100% este plan? Bien, el Plan BIM Perú nace como una política de Estado, una muy buena intención de parte del Estado a través del Ministerio de Economía y Finanzas, el cual marca una ruta, el cual marca unos puntos que se espera de los sectores públicos en todos los niveles. Hablamos del nivel nacional como ministerios, los niveles regionales y los distritales y provinciales a través de sus municipios, que este plan se cumpla. Es muy ambicioso, o sea, hay que ser sinceros con este tema al 2030, me parece que está el objetivo de poder llegar ya no con un plan, sino ya con acciones efectuadas, ¿no? A este año es mirar qué es lo que se hizo, qué es lo que se dejó de hacer. ¿Normativas tal vez? Sí, la verdad que se están implantando muchas normativas. El mismo Plan BIM, el mismo MEF, está haciendo acompañamientos a diferentes entidades públicas en todos los niveles, y ya hizo una primera convocatoria, ya hizo una segunda, me parece, si mal no recuerdo, y lo que queda por ahora ver es si es que estos acompañamientos están siendo útiles, si es que está yendo el plan conforme ellos pues obviamente lo han planificado, y que no quede ahí. ¿A qué me refiero? Uno de los grandes desventajas del sector público es la volatilidad de su personal. Somos muy gaseosos, en el sentido que hoy día estamos, mañana no sabemos, no tenemos contratos. Esto, bueno, es otro aspecto de pertenecer a un espectro como el sector público. No tenemos esa permanencia en un puesto
al menos del tipo de contrato que lleves, pero si estás por 2-3 meses en un sector público, peor en un municipio, es probable que lo que has trabajado, el que viene, ya no lo continúe. Entonces esto crea pues traspiés de no continuidad, y esa no continuidad, cualquier tipo de metodología o cualquier tipo de buena intención a través de políticas como el Plan BIM Perú, es difícil que funcione. Esperemos que el Plan BIM no solamente instruya a personas, que eso es lo importante, ¿no?, sino que en donde está deje directrices, deje elementos de gestión que permanezcan y se perfeccionen en el tiempo. Es así que quien venga, ¿no?, o los nuevos que vengan, vemos chicos ahora que están instruyéndose, ¿no?, estudiantes universitarios egresados, si van a un municipio y se encuentran pues que acá hay un tema BIM, o van a un ministerio y encuentran un tema BIM, o marcar como tema BIM, ellos se sientan tranquilos de aportar lo que conocen y darle continuidad. Y no partir desde un tema cero. Que, bueno, estando y siendo sinceros, en el Estado peruano hay una alta probabilidad que siempre se nazca de cero. Y todo lo que se ha trabajado, todos los planes, toda la actualización, toda la adquisición de software, hardware, de acompañamiento, de actualización de conocimientos al personal, quede prácticamente en nada. Pero lo importante es que estamos partiendo y naciendo con algo. Es con un plan, el Plan BIM Perú, que está haciendo acompañamientos, y acá lo que venga es simplemente ver si es que a las instituciones que se han instruido, a los proyectos que se han instruido, están dejando enseñanza y se proyecte pues a que realmente el Plan BIM se quede y se perfeccione, porque no sabemos dentro de 5 años si nazca una nueva metodología o una nueva forma de ver proyectos y ya nos quedemos desfasados con el Plan BIM, ¿no? Pero la intención es siempre nacer con algo. Y en este aspecto creo que Perú a nivel LATAM sí estamos comandando. Eso sí podría decirlo con seguridad, que estamos por buen camino. Hay bastante gente comprometida, hay mucha inquietud, hay mucha curiosidad por parte de los más jóvenes, y también hay una buena recepción por los más experimentados, los ya gerentes, que obviamente responden a otros tipos de aspectos en temas de gestión y ven que en estas metodologías IPD, BDC, BIM les viene respondiendo bien, pues, ¿no? Entonces esto es un aliciente, esto es una buena proyección para que chicos que recién están incorporándose o que están curioseando con el tema BIM entren de lleno, ¿no? Entren de lleno. El BIM, desde mi punto de vista, marca un antes y un después definitivamente en el sector construcción, y cuando hablamos de algunos términos como administración, gestión, programación, nos damos cuenta de que el BIM efectivamente nos va a ayudar muchísimo, ¿no? Y esto no solo en el sector público, también en el sector privado está demostrado que, bueno, parte del Plan BIM Perú es alcanzar una mejor administración de los proyectos que se van a ejecutar, y eso realmente hay que aplaudirlo, esta intención de que el trabajo se haga mucho más organizado, como dices tú, que pueda haber una continuidad indiferentemente de quienes trabajan, es lo que nos va a llevar a unos proyectos mucho más sostenibles en el tiempo, que no se tengan que hacer reinversiones para finalmente terminar el proyecto, que al final es lo que más le cuesta al Estado, ¿no? Tener que reinvertir porque se hizo un presupuesto, se paró la obra un tiempo mientras se acoplaba el nuevo equipo y ya entonces se acabaron los plazos, hay que hacer adendas, hay que hacer modificaciones, pero desde tu perspectiva, ¿cómo el BIM va a actuar en la administración pública solamente? Con el tema de la administración pública, digamos que el BIM, por ser BIM, no es que te cubra todo el espectro de un proyecto. Es un facilitador de información, y obviamente en proyectos públicos la información es de suma importancia. Transparenta procesos, ayuda a que se entiendan mejor los proyectos, ayuda a comprender a personas que no son del rubro de construcción, permite pues que las personas tengan una mejor idea de cómo va a ser el edificio que de repente se está proyectando, o el proyecto que quiere cubrir esta necesidad. Hablábamos hace un momento pues, de este cierre de brechas, ¿no? El BIM llega al Estado no hace mucho y aterriza muy fuerte con el tema de los Juegos Panamericanos, ahora ya presente en muchos proyectos como los
PIP, ¿no? Los colegios bicentenarios, reconstrucción con cambios antes de ello, y ahora ya fresco que se viene la Autoridad Nacional de Infraestructura, el ANIN. He visto por ahí que están solicitando mucho personal. Esto porque se ha visto que los proyectos, no en su fase de concepción, que también el BIM ayuda, sino en su fase más operativa, en su fase de un estudio definitivo, en su fase de ejecución, da muchas ventajas. Hablábamos, ¿no?, de la información, entonces facilita ese traspase de información, facilita ese entendimiento de la información, pues al tener tantos actores en una ejecución de un proyecto, no solamente pues, los arquitectos, ingenieros en todas las especialidades, sino también los abogados, los administradores, los que ejecutan el contrato, los que administran el contrato, el mismo propietario, que en este caso es el Estado, debe entenderlo, debe comprender. Y cuando no se tiene esta visión holística de un proyecto, cuando no se comparte esta visión holística en todos los actores, repito, desde todos los niveles, el proyecto no progresa. El BIM lo que está permitiendo es que precisamente se entienda mejor los proyectos. A ver, muéstrame por fases el proyecto. Muéstrame cómo es que se ejecutaría mejor este proyecto si lo ejecutamos por tales fases. No estamos hablando que solamente pues, los ingenieros del arquitecto visualizan esta proyección o este faceteo del proyecto en sí. No, ya estamos hablando pues, con administradores, con economistas, con contadores, que visualizan el proyecto y aportan, y esos aportes enriquecen el proyecto. Recordemos, en el Estado, la gestión pública, la parte de ingenierías, la parte de arquitectura, es una pieza más dentro de un gran engranaje. Y mientras no comprendamos que somos una pieza más de un importante conjunto de especialistas, no podemos progresar en los proyectos. Porque yo puedo tener un buen edificio, pero si no tengo el respaldo económico, mi proyecto se queda estancado. Si no me acompaña un buen contrato, llámese ley de contrataciones por el Estado o otro tipo, los que intervenimos ahora, por ejemplo, con obra por impuestos o la alianza público-privada, si es que esto no se comparte, esta intención del proyecto, no progresa. Por más buen bien que tengas, por más excelente edificación que hayas trabajado, no tenga interferencias, el proyecto no progresa, ¿no? Entonces, no es solamente pues, hablar de un tema BIM, de por sí dejarlo ahí. Y nos acompaña, nos ayuda, comparte la información, se entiende mejor un proyecto. Me ha pasado. Fue creo que mediados de este año, julio, cuando participé en un simposio con el tema de obras por impuestos. Nuestros proyectos que presentamos en el ministerio los teníamos en base a BIM. Y nos permitió conversar mejor con empresas, algunas mineras, que se interesaban mucho por los proyectos por la visualización de la información que en el acto le entregábamos, por la calidad de la información que a partir de una gestión BIM estábamos propiciando, cosa que no pasaba con algunos proyectos de nosotros mismos que no lo teníamos en formato BIM, porque no les parecía visualmente atractivo, porque no les permitía a estos gerentes, ¿no?, de minas, a estos empresarios visualizar en magnitud el proyecto. 3 pisos, 5 pisos, la extensión, entonces en qué momento entra tales actores, en qué fase está. El BIM ayudaba a informar, el BIM estaba ayudando a comunicar, estaba cumpliendo su objetivo en ese momento el BIM. Cuando hemos avanzado en las conversaciones, han visto que la información es más fiable. El presupuesto de este proyecto tiene un porqué que se había manejado mejor bajo la metodología BIM que tal vez sacarlo con ratios muy sueltos, ¿no? Esto en el Estado, como te mencionaba, es lo que denomino el transparentar actos. Que la información llegue sin mucha oscurescencia del mismo. ¿Y para qué guardar información? Si es Estado, somos sector público y la información tiene que compartirse. Y tiene que ser transparente. De hecho, las diferencias más marcadas entre la metodología CAD, que es como se viene trabajando aún y estamos en esta transición hacia el BIM, es que el CAD es una serie de rayas, de líneas, que se ven en un papel y realmente el inversor que no es arquitecto, que no es ingeniero, poco o nada va a saber qué son las líneas que está viendo. Sí. Pero si a través del BIM mostramos un 3D, mostramos una imagen, el BIM permite dar características, propiedades, longitudes, peso, etcétera, una gran cantidad de propiedades que eso le ayuda, como tú dices, al inversor tener una real noción de la inversión que está haciendo
pues evidentemente se siente mucho más confiado o mucho más seguro. Sí. Y esto nos trae a que hay dos tipos de BIM, ¿no? Tenemos el Closed BIM, que es el BIM que se aplica a una sola casa de software, un solo tipo de herramienta, y luego tenemos el Open BIM, que es más libre, que permite que todas las especialidades, todos los involucrados puedan ver el proyecto, que puedan visualizarlo sin importar la herramienta que ellos trabajan, que es donde está la verdadera importancia de este Open BIM, porque tu realidad es muy diferente a la mía. Sí. Y a lo mejor yo no puedo costearme el software o la herramienta que sí te puedes costear tú. Y esa es una de las brechas que cierra precisamente el Open BIM, que es el poder trabajar con diferentes profesionales que utilicen diferentes herramientas, pero todos bajo el mismo concepto del archivo IFC. ¿Cómo visualizas el Open BIM dentro de la administración pública, donde tanto se apunta a transparentar la información? Es progresivo este cambio. De hecho, el tema si de por sí BIM es un término nuevo, al menos en gran parte del espectro público, los que venimos comprometidos con BIM hace muchos años, voy a ser sincero, utilizo software BIM desde el 2008, ¿no? Y como parte de metodología BIM en proyectos estatales desde el 2016, en proyectos privados míos desde 2010 prácticamente, pero en el espectro público el BIM es reciente, es 2019, si no había panamericanos todavía el BIM seguiría siendo muy, muy abstracto para muchos, y hablar de Open BIM termina siendo todavía más místico, ¿no? O sea, si de por sí BIM para muchos es ¿qué onda? ¿No? O sea, sí. ¿qué pasa? Open BIM, ¿qué me quieres decir con eso? Entonces, conceptualizar eso para muchos profesionales aún es un poco complejo. Pero hay estrategias, ya dependerá de cada persona en su posición en la que está comandando o gestionando proyectos BIM. Me refiero a que hay estrategias en poder gestionar ya un Open BIM. En el Estado se sabe que hacer mención de una marca exclusiva en unos términos de referencia prácticamente está yendo en contra de la ley, porque no aperturas el mercado, no estás siendo restrictivo y teledirigiendo o dirigiendo prácticamente una contratación, lo cual a nivel estatal eso es pecado. Nosotros como servidores públicos debemos fomentar el mercado. Y la libre competencia. La libre competencia, entonces somos los principales actores en ese sentido de aperturar el mercado y esto permite que los softwares distintos compitan entre sí para brindar mejor servicio, ¿no? Para que se superen y a la final es retribución, eso termina siendo retribución para el Estado. Entonces, de por sí ya la norma nos obliga a hacer Open BIM, ¿no? Open contratación, Open libre competencia. A partir de este sentido es poder marcar pautas cuando ya tienes contratos en ejecución, y las coordinaciones entrarían ya en decir qué tipo de software comienza a trabajar. De hecho, hay documentos, como sabemos, el plan de ejecución BIM, que me marca la ruta, la pauta de cómo es, con qué, cuándo, qué software voy a utilizar. Y esto también porque hay un feedback, hay una retroalimentación, hay una conversación, mejor dicho, con el que contrato y el contratante. ¿Qué software voy a usar? ¿En qué versión? ¿Con qué software cuento? ¿O qué software debo comprar? ¿En dónde vamos a colaborar la información? Entonces, por allí hay software que mejor se presten en su momento, hay otros nuevos que de repente están apareciendo y que permitan solucionar lo mismo, pero de manera más proactiva, de manera más rápida, de manera más fiable. No somos de explorar, y eso sí voy a ser sincero, de explorar software. Haces un mea culpa ahí. Sí, la verdad que uno a veces nace con un tipo de software y dices, hasta acá nada más, no quiero aprender más, no tengo tiempo, me abruma tanto software, tanta herramienta, entonces me vuelvo especialista, obviamente, pues en algo puntual. Hasta que por ahí aparezca alguien que te insista, algo que te llame la atención y que pruebas, te diga, ¿por qué no usas esto mejor? ¿No? Claro, pruebas. que puede ser por un tema, a ver, utiliza esto porque es económico, puede ser, o utiliza esto porque de repente es más fácil de hacer lo que haces con el otro software y quizás tu máquina no sufra tanto,
simplemente es diferente. Exacto, no simplemente es diferente y exploras, ¿no? De hecho, siempre hay una rivalidad, desde que yo uso un cierto software, hay una rivalidad entre el otro, el competente. Y las discusiones más importantes se dan entre estos dos únicos software y no debería darse ese tipo de discusión. No deberíamos afrontar en que el otro software que usas no es tan bueno como el que yo uso. Pero al final la habilidad está en uno. Pero la habilidad de uno no hace al proyecto, la habilidad de uno no... Y el software tampoco lo hace, eso hay que tenerlo claro. Eso es muy cierto, porque el proyecto no se genera a partir de la utilización de unos cuantos software, es la gestión y la utilización de todo en conjunto. Si algo falla, pues retrasa el resto, pero tienes que cubrir eso con otras especialidades, no te quedas. Entonces, a lo que iba, ¿no? Hay software que limitan mucho, eso puede ser muy buenos, pero limitan, porque tienen todos que estar muy bien compatibilizados con la versión, con el versado, con el traspase de información, y ahí se pierde la intención de ser open, ¿no? Se pierde la intención de poder de poder gestionar información en diferentes tiempos. Se pierde la intención de poder administrar la información en cualquier formato, porque me limita a solamente pensar en una única casa de software, y esto esto es condicionar, no es trabajar en libertad. Ya es prácticamente estar absorbido por un único bloque, por un gigante, que lo peor de todo es que si no lo usas te sientes observado. Sí. Y es como si estuvieras en un gran espectro. Como si fueras el patito feo, ¿no? Si no usas esto, no estás en nada. Estás en la onda y tienes que aprenderlo. Pero después te obliga a hacer OpenBIM. Entonces es este doble discurso. Vas a hacer OpenBIM, pero solamente con mi software. Y eso no es posible, ¿no? Bueno, para quienes nos escuchan, vamos a dar esta anécdota. Jainer y yo nos conocimos porque hizo una publicación en su cuenta de LinkedIn de que estaba utilizando una serie de herramientas de la casa de Autodesk, y yo le dije: Jainer, muy bonito todo, pero ¿conocías que Zipe también puede hacer esto? Y bueno, en ese caso sí hablamos de tema económico. Le dije: y además esto es gratis. Y él me dijo: ¿así? Bueno, vamos a ver. Y bueno, soy testigo de que ha podido modelar un muy bonito proyecto con las herramientas de Zipe. Pero bueno, ya que estamos hablando de software, ya que estamos hablando de herramientas, vamos a subir un poco la temperatura aquí del podcast, y voy a hacer la pregunta que le hago a todos, ¿ok? ¿Revit es BIM, Jainer? Nunca lo consideré. De hecho, el primer software bajo estos parámetros BIM que utilicé allá en el 2008-2009 fue Revit, ¿no? Y fue curioso por cómo lo llegué a encontrar, porque me llegaban unos correos de esta parte mexicana, esta página mexicana de arquitectura. Yo me había inscrito porque descargaba bloques de AutoCAD y te llegaban los correos spam. Y aprende el software del futuro que reemplaza al CAD. No le mostraba importancia al principio, pero tanta insistencia, le di clic y en un solo vídeo pude ver que lo que te demorabas en AutoCAD 20 minutos, con este software lo hacías prácticamente en 2. Ese pensar de ahorro de tiempo pues me hizo obviamente entrar al software, pero no me quedé ahí. O sea, no me quedé en la intención de saber el software. Fui un poco más allá en la intención de qué hay detrás de, y hablaban ya de la intención del BIM. Te hablaba a partir que del 2010, los 2 años anteriores, era la utilización, el entendimiento del software, porque no fue fácil. Hablo de 2009, no había nada en YouTube, y si había algo era en inglés. No soy muy consumidor de inglés, pero soy muy autodidacta, eso sí, y pude aprender. Tanto así que mi tesis de pregrado fue netamente en Revit, ¿no? Pero como te menciono, no me quedé ahí y comencé a visualizar otros espectros del ámbito. No comencé a utilizar software porque también en mi vida comencé a tomar otro rubro en mi parte académica, en mi parte profesional, y me alejé mucho de los software, tanto que ni siquiera yo utilizaba AutoCAD, pero seguía manteniendo ahí la visión pues del BIM.
Cuando vuelvo, y ya vuelvo a un lado de los proyectos, de la gestión de los proyectos, es que vuelvo con fuerza y obviamente pues el Revit lo tenía dominado desde el 2009, ¿no? 2008, 2009. Desde antes de tu graduación. Pues, sí, o sea, y además que mis primeros cursos como docente universitario, allá en el 2010, fueron Revit, ¿no? Enseñar Revit en la universidad, en la Pedro Ruiz Gallo. Muchos chicos, exalumnos míos, ahora son muy buenos BIM managers, excelentes BIM managers, excelentes coordinadores, ¿no? ¿Y es porque usan Revit? No, ahora no. Les había enseñado eso, pero ya no entendieron mucho mejor que yo también que eso no iba por ahí. Qué bueno. ¿No? Entendieron que eso no iba por ahí. Pero como menciono, desde que tengo uso razón del BIM, no considero que Revit sea BIM. Forma parte sí, pero no es el completo. Que sea el más consumible, el que sea el que más oportunidades de venta quizás tenga, o el que más afianzado esté en un mercado, eso no significa pues que sea el único software. Hay otros software definitivamente que por nuestra idiosincrasia, ¿no? Acá, como buenos peruanos, si algo nos gusta le damos de lleno, y a veces nos preocupa un poco utilizar o ampliar otro poco los espectros, pero va cambiando, ¿no? Va cambiando y va cambiando para bien, porque el aperturar el mercado que había mencionado hace un momento permite precisamente que más software ingresen al mercado. Y esto es saludable. Es saludable en el sentido que no te va a limitar a que solamente hagas el modelado pues, en una sola casa de estudios. Y hay que evolucionar también en esto del tema del modelado. En el sentido que pensamos que el BIM está en el modelado, el corazón del BIM es el modelado, y no es así. Y es por eso que nos afianzamos tanto. De repente hoy hay grandes discusiones, y todas estas discusiones entre qué software es mejor, si este es mejor. No debes centrarse ahí. No, estamos en una comunidad y eso es el pan de cada día, ¿no? Sí, a veces aparece esa comunidad, parece, lo hacemos de gracia, ¿no? Somos de repente muy irrisorios en eso. Claro, que de repente no conocen o no, en persona a quien hace el comentario puede decir, no, que está ahí muy equivocado, pero quizás lo hacemos. Qué pesado es esta persona. Quizás lo estamos haciendo con un sarcasmo único, una ironía único, que bueno, creemos cuando nos comunicamos que nos entiende el otro, ¿no? Pero no es así. Y a lo que iba es que nosotros, los que tenemos más tiempo en esto del BIM, somos responsables precisamente de transmitir entender que el BIM, su núcleo, su core, no solamente está en el modelado, sino solamente no fuera BIM, sino fuera M. Sí. En medio está la I de información, y es esta información la que debe primar. Entonces, debemos sacar mayor responsabilidad de ello, que independientemente del software, es la información la que realmente vale. Yo tengo una puerta y la información no solamente es la parte visual. La información debe venir en qué momento debo instalarla en la obra, cuántas perillas voy a necesitar, cuántas bisagras, cuál es el proveedor de esta puerta cuando se dañe, porque de repente el proyecto es tan exclusivo que ese es el único tipo de puerta que debe permanecer por buen tiempo, si es resistente al fuego, hacia dónde giraría la puerta en el caso de que sea parte de una ruta de evacuación. Estos elementos son los más importantes. Y es que el BIM no es nada más un 3D, por algo hay 7 dimensiones, se busca una octava, tenemos los costos, tenemos la programación en el tiempo, sí, sostenibilidad, mantenimiento del edificio, porque el BIM no es que construiste el edificio y ya, es que bueno, y lo que viene después. Tú quieres como inversor que tu proyecto no tenga una vida útil de 5 o 10 años. Uno como inversor quisiera que fuera eterno, ¿no? Sí. Y que dentro de todo esté hasta contemplado el proceso de desconstrucción del edificio, que es como, vamos a decir así, el ciclo de la vida tanto de los humanos como de las edificaciones, ¿no? Nacen desde la visión del proyecto, se crecen cuando se están construyendo, tienen su vida y bueno, luego nosotros morimos, los edificios se demuelen, ¿no? Sí, es tal como lo mencionas, ¿no? Y en esto también pues el BIM ayuda mucho, ¿no? Ayuda porque, como bien mencionas, pues el edificio tiene un ciclo de vida, tal cual un ser vivo. El edificio, al contener vida, se vuelve parte de él. Nace con una idea, se va construyendo, lo ves crecer,
tienes que hacer las reparaciones. Entonces, el BIM aporta en ese entender. No todos los elementos dentro de una edificación duran lo mismo. Una ductería, una cañería no te dura lo mismo que una columna de concreto o una columna de acero. Una puerta de determinado espacio no te va a durar lo mismo que de repente la parte de los vidrios o tu muro cortina. Entonces, cada elemento de un edificio tiene diferente durabilidad, tiene diferente permanencia. Si hay que hacer una remodelación, esa parte del edificio se cambia. Entonces, nuestros modelos de información, ¿no? nuestra información del edificio con el BIM debe centrarse precisamente en ello, en tener la información a la mano y no depender de qué software está para poder visualizarlo. Entonces, es ahí que, volviendo un poco a tu pregunta, si nosotros centramos en la discusión si Revit es BIM, yo te digo con toda certeza que no es así. Y no debería serlo, y no deberíamos tampoco quedarnos en esa discusión. Digamos ya un poco, si lo mencionamos en un determinado tiempo, que quede lo anecdótico. En esta parte del mundo solamente se vio ese software, pero en otro sector de esta tierra quizás hay otro software dominante. Y quizás también tenga el mismo tipo de discusión, pero lo ideal es que nosotros mismos fomentemos esta permeabilidad, este uso de diferentes casas de software y que al final tengamos productos que todos los podamos compartir. El PDF entró sin decir, oye, ya llegué, y ahora todos nos comunicamos con PDFs. Y nadie te dijo, oye, usa PDF, o seamos Open PDF o Open Documentación, y exportas PDF. Abres PDF, transformas PDF, todos los software te sacan un PDF y pasas la información más rápido y más fiable en un PDF, tanto así que tienes una firma digital que se estructura dentro de un PDF. Esto mismo tendría que comenzar ya a pasar con BIM. Independientemente de donde lo hagas, sueltas pues tú un IFC y que al final ese IFC también tenga una garantía jurídica, como lo tiene un PDF que está firmado con una firma digital. Me quedo con una frase que dice Jainer, que un edificio es un ser vivo. Casi que me imagino nosotros las personas como los glóbulos rojos que van haciendo vida y son los que también van llevando los recursos dentro del edificio, ¿no? Información, recursos, todo eso. Mira, como bien acabamos de comentar, yo fui esa persona que te dijo, ¿por qué no hay otra herramienta? ¿Por qué no usas esta? Que es diferente. En ese caso fue el software de Cipe, que es un software OpenBIM que permite esa comunicación entre diferentes especialidades sin importar la casa de software. ¿Cuánto tiempo tienes así más o menos que recuerdes ya utilizando Cipe y cuál fue tu experiencia con sus herramientas? No sé si fue en mayo cuando yo empezaba este proyecto del Ministerio de Justicia, esta sede institucional. Era una actualización, ¿no? La versión anterior la había trabajado con el otro software, con Revit, pero como esta era una actualización, ya había hecho el edificio en otro. Entonces, como te menciono, soy una persona muy autodidacta y como tú me mencionabas, aparte de que el software era libre, me permití decir, oye, no, ¿por qué no utilizar otras herramientas? Soy docente, pregono el OpenBIM hace mucho y quedarme solamente con un software no me va. Entonces, la primera semana me costó un poco en adaptarme porque es otra interfaz. Es otra interfaz, ¿no? Es otra manera de ver cómo relacionas la información, pero me comenzó a agradar porque era bien fácil, bien sencillo el intercambiar información con DWG, cargar la información y comenzar a modelar dentro de esto. No me tomó mucho tiempo aprenderlo, debo ser sincero. También he visto a ver si hay mucha información en YouTube, en otros lados. Nuestro equipo de soporte, Ángel Soriano. Sí, lo tenía mañana, tarde y noche ahí haciendo consultas y bueno, entendí que no debería comparar mi aprendizaje de ese software con el otro software. Al despegarme de eso, me sentí más libre de utilizar
SIP arquitectural, y comencé a descargar más aplicaciones, más software de la casa SIP. De detalles constructivos, me agrada mucho, los detalles los haces en otro software. Que hablábamos hace un momento, para ver los parámetros urbanos, el SIP Urban, ¿no? Ingresé los parámetros de donde está mi edificio, hice la corrida y verifiqué si es que cumplía o no con los parámetros, y eso me agradó enormemente. Recuerdo que hasta también estabas modelando la señalización y sí, la señalización de emergencia del edificio, que ahora sí, recientemente hemos hecho una aplicación especialmente para señalizaciones. Y esto habla del espectro grande que es el BIM. El BIM no es solo arquitectura, el BIM no es solo el modelado estructural, sino que nos hace poder complementar el trabajo entre diferentes especialistas. Si nos ponemos a sacar la cuenta de todos los profesionales que pueden estar involucrados en un proyecto, muchos piensan en el arquitecto y en el ingeniero civil y ahí queda todo. Pero tenemos el ingeniero sanitario, que es el que nos da el agua que nos llega al edificio que abrimos en el caño. Tenemos al ingeniero eléctrico, que es el que hace que podamos tener también nuestra estadía mucho más confortable en el edificio. Hoy en día no nos imaginamos un edificio sin electricidad, sin sistemas de climatización, ahora que está por venir el verano, data, señalización en caso de emergencias, protección contra incendios. Aire acondicionado. Hay una gran cantidad de profesionales y eso nos lleva a la interoperatividad, ¿no? Nuestra siguiente pregunta, que es, ¿la interoperabilidad nos ayuda en un proyecto? Mira, cada vez los edificios se tornan más complejos. Las especializaciones dentro de los edificios se tornan o hacen que el edificio tome mayor complejidad. Antes las oficinas dependían de un par de especialidades más allá de lo que era arquitectura y estructuras. Mencionabas dentro de un edificio de oficinas luz, agua y ahí se acababa todo. Pero ahora con temas de confort, con el tema de reducir la huella de carbono, con proteger el medio ambiente y otras especialidades intervienen. Aire acondicionado, la intromisión del internet, tema de data, comunicaciones, ¿no? Facilitar las comunicaciones entre diferentes niveles, entre el acceso, la parte de seguridad, que pensamos que es una especialidad intrínseca, pero seguridad es una especialidad muy aparte de arquitectura. La seguridad, señalización, evacuación, es una especialidad muy rica que limita también a veces, no limita en el mal sentido, sino aterriza el proyecto de arquitectura. Hay cuestiones muy esenciales a un edificio, que es la seguridad, el evitar aglomeraciones, el contener aforos, el permitir que las evacuaciones sean muy fluidas, y así vienen los edificios, cada vez se tornan más complejos porque los humanos también comenzamos a ser más complejos en nuestras relaciones. Entonces, una casa, una vivienda unifamiliar, ya aparece la domótica, ¿no? Dentro de un departamento, el diseño de interiores, nuevamente la domótica, gas. Cada vez se tornan más complejas las edificaciones, y esto no solamente te estoy hablando pues, de repente de la parte de ingenierías, de arquitectura. Un multifamiliar la administra cierto grupo de personas y ocurren cosas donde también interrelacionan abogados, la parte legal, es otra especialidad, ¿no? La parte de saneamiento físico legal de un departamento. Entonces estas cosas se tornan complejas y no las descubrimos hasta cuando comenzamos a utilizar un edificio. Esta interoperabilidad es la que a través del BIM nos permite dar una mejor fluidez del manejo de la información. El saber dónde está un componente que me va a permitir mejorar la manutención de mi edificio. Hablaba de los multifamiliares, el cuarto de bombas, ¿no? La cabina donde están los cubículos para los estacionamientos, ahora el estacionamiento para bicicletas, los lugares para las mascotas, jardines verdes. Entonces, nuestra propia relación interpersonal con las demás personas hace que el edificio se vuelva más especializado y aparecen especialidades
de a poquitos, que luego se tornan importantes o cobran real importancia sobre las ya tradicionales. Eso quería decir, que no vayamos a creer que es que estas especialidades antes no existían, No. o es que ahora es que se están utilizando y antes esas personas hacían otras cosas. Nada que ver, pero es que ahora, como lo has dicho tú, cobran más importancia y se vuelven también protagonistas del proyecto porque se quiere efectivamente más eficiencia. Pues, y es como estabas mencionando, que esta aparición de nuevas maneras de relacionarse con las personas permiten pues la aparición de nuevas especialidades. Claro, y hablamos de edificaciones más recurrentes, oficinas, familiares, viviendas. Hospitales. Pero te iba a mencionar eso, los hospitales de por sí siempre han sido muy complejos. Ese es otro mundo. La cantidad de especialistas que intervienen dentro de un hospital es abrumador. Gases, gases medicinales, aguas, el tipo de aguas duras, blandas, por donde van las comunicaciones, porque incluso en comunicaciones también debe estar separado, comunicaciones más directas, las comunicaciones entre los cuartos de enfermería, hacia los doctores. Este tipo de relaciones dentro de edificios complejos es lo que pues, permite que bajo una estructura de manejo de información en conjunto, ahí vemos acá en BIM, permite esa mejor fluidez de datos. Y no solamente entre los profesionales que intervienen directamente en los proyectos. Si vas a hacer una clínica, ese es un elemento complejo, yo como dueño de la clínica, pues debo entender de qué trata mi proyecto. Tengo que asesorarme de médicos también. En efecto. O sea, los proyectos de hospitales no se trabajan si es que no tiene la intervención de un médico, que forma parte de la gerencia de proyectos. Si no está avalado por el médico, no funciona. Y lo mismo comienza a pasar con los colegios, ya sea los COAR, los del PIP o los de reconstrucción con cambio. Ya intervienen directamente los actores principales. Yo recibo el edificio, hablo allá a nivel estatal, yo recibo el edificio y no recibo algo que nunca lo he visto. Yo debo ingresar a ver el edificio desde su grado de concepción. Vamos precisamente el intervenir o estar involucrados en el proyecto. Jainer, hablamos ahora de diferentes especialidades, hablamos de que no son solo arquitectos, ingenieros civiles estructurales. ¿Cómo es desde la universidad, ahora hablando como profesor de la Universidad Ricardo Palma, cómo se presenta el trabajo colaborativo a los estudiantes? Porque, seamos honestos, hay una guerra entre arquitectos e ingenieros eterna. Eso no es ahora que hay el BIM, eso viene... Y bueno, creo que antes era hasta peor. Ahora el BIM como que ha bajado un poco la intensidad de esta guerra, ¿no? ¿Cómo se ve ese trabajo colaborativo? ¿Cómo le enseñas a tus estudiantes que debe haber una armonía entre especialistas? Mira, recuerdo mucho en mis clases de maestría en la uni, de Historia, Teoría y Crítica de la Arquitectura, en donde, en efecto, pues esta especie de enfrentamiento frontal entre los arquitectos y directamente con el ingeniero civil en Perú se ha dado porque en Perú la arquitectura nace de lo que es la Escuela Nacional de Ingeniería, después la UNI, la Universidad Nacional de Ingeniería. Caso contrario pasa en México. Yo digo que en México es la ingeniería civil, la especialidad de estructuras, la que nace del arquitecto. Y acá es donde uno se quiere separar del padre. En Perú, el arquitecto se quiere separar de su padre, en teoría, que fue del ingeniero civil. Y en México, la arquitectura quiere pegarse más al ingeniero civil. Porque fueron creados de diferente manera. Estamos hablando de un nivel académico. Sabemos pues que la arquitectura es muy antigua. Vemos arquitectura en cavernas, vemos arquitectura en muchas de las construcciones arqueológicas que descubrimos a menudo, y las ingenierías aparecen pues más precisamente a partir de la revolución industrial. Es como un marco histórico, decir que bueno, en Perú nosotros nos enfrentamos mucho con el ingeniero civil porque no sabemos o no hemos determinado bien cuáles son las funciones o dónde entra cada uno. Una de las primeras preguntas fue la importancia de la arquitectura en las edificaciones. El arquitecto es responsable de la edificación y acá le hemos tomado que solamente es responsable del diseño de la edificación, y no es así.
nuestra misma norma nos dice, el mismo Reglamento Nacional de Edificación dice que el arquitecto es responsable de la ejecución también. En este caso, yo como arquitecto obviamente no voy a entrar a supervisar o a ver una carretera. La gestionaré de repente, pero no voy a hacer una carretera, no lo voy a diseñar. El ingeniero civil acaparó muchos aspectos de nuestra vida y quizás por ahí las cosas se vienen, se vienen aplanando. Aterrizo con lo de la Universidad Ricardo Palma. Te mencionaba que en este último semestre fui invitado junto con otros compañeros, ¿no? que tenemos el BIM ya, digamos, de una manera más plasmada en nuestros proyectos. Muchos de ellos, casi todos mejor dicho, son ingenieros civiles. Nos invitaron para formar parte de los dos cursos que me agradó mucho saber la existencia de estos dos cursos. Hablo de taller de proyectos 1, que es del 9º ciclo, y taller de proyectos 2, que es del 10º ciclo en la Universidad Ricardo Palma. Lo curioso y lo bonito es que en estos talleres de proyectos, que son aparte de talleres de diseño de arquitectura, los que estudian arquitectura saben de qué trata esto, estos talleres de proyectos son comandados por arquitectos e ingenieros. Ingeniero civil, ingeniero eléctrico, ingeniero sanitario. Entonces, estos dos proyectos intervienen como docentes ingenieros, y no solamente el arquitecto. Estos chicos ya nacen con una relevancia, una importancia de saber que el edificio no es solamente ejecutado por una única especialidad, ¿no? Y ahora ya intervino el BIM. Este es el primer ciclo que se ha explorado la relevancia del BIM, y déjame decirte que nos ha traído a todos, pues a los docentes que ya tienen tiempo enseñando ahí, les ha agradado mucho la presencia del BIM, porque les ha permitido que se entienda de qué trata el proyecto. Claro, cada uno de estos proyectos, ¿no? El 1, TIP 2, taller de proyectos 1, es digamos, el nacimiento de un proyecto, y TIP 2 es la continuación del proyecto. En TIP 1 yo lo que hago son las especialidades, arquitectura, y en TIP 2 ya complemento a nivel de metrados, presupuesto, cronograma, análisis de precios unitarios. Te das cuenta que en estos dos ciclos se hace prácticamente un expediente técnico, y ahora con BIM los chicos han podido caer más en cuenta que, en efecto, si yo no tomo en cuenta las especialidades, pues mi edificio no se presta a la realidad. Diseñaban multifamiliares y las montantes que te ocupan un espacio determinado, cuando trabajabas a nivel 2D, a nivel CAD, no caías en la relevancia de las dimensiones de los elementos. Entonces dibujabas por ahí unos ambientes que cuando vas a ejecutar no funciona, o no le das la apertura para el mantenimiento. Entonces con el BIM nosotros ya comenzamos a explorar estas facilidades, las dimensiones más reales de los elementos, de las montantes, las dimensiones más reales de los cubículos para poder hacer el mantenimiento. Esto ayudó. El BIM acá en la universidad ha permitido que el estudiante, previo ya a salir, pues estamos hablando de chicos de 9º y 10º ciclo, se entere que el edificio, si bien es cierto, pues hay una primera intención que es del arquitecto, pero que este arquitecto no trabaja solo. Ahora, menos que nunca, más que nunca, ¿sí? Es que el arquitecto debe trabajar en conjunto con el estructural, con el sanitario, con el eléctrico, con el legal, con el dueño, con los actores que van a identificar en este proyecto. Si no, no hay manera de tener edificios exitosos. Y la Universidad Ricardo Palma en este aspecto, no sé si en otras universidades lo estén trabajando, no podría decir ello, pero al menos en lo que he visto, me parece muy acertada la decisión. Y no digo que el taller de proyectos sea reciente, tengo entendido que tiene muchos años. Y bueno, por eso también debo comprender por qué la calidad del estudiante, el egresado de arquitectura de la Ricardo Palma termina siendo tan bueno, ¿no? Entonces, podríamos tener una reflexión de que los arquitectos e ingenieros realmente pueden diseñar los proyectos de manera amigable, o por lo menos en tu experiencia, ¿cuál sería la reflexión? No, sí, precisamente ahora que con el BIM, el especialista sanitario, por ejemplo, ya tiene una mejor apertura de ingresar en las primeras fases, en los inicios de un proyecto. Te digo, por ejemplo, estoy manejando un proyecto en donde la parte del agua es fundamental. Si no hay agua, obviamente el proyecto no se hace. ¿Qué pasaría si el proyecto
no lo trabajo con el ingeniero sanitario del municipio. Voy a tener una edificación que al principio no va a tener agua y ese proyecto no va a progresar. Entonces es muy necesario que estos profesionales, desde la concepción misma del proyecto, ya comiencen a trabajar. Entonces se les invita, mira, dame tus requerimientos, capacidad de agua, me va a decir cuántas personas van a habitar en este edificio, tantas personas, pues vamos a necesitar tanta capacidad de agua. Igual con el ingeniero eléctrico, dónde están las fuentes de energía, va a ser un edificio de tales dimensiones, va a haber, es baja tensión, media tensión, alta tensión, ¿qué hacemos para mejorar de repente un mejor consumo energético? La parte de comunicaciones, dónde es que estaríamos conectándonos con la parte del internet, si está alejada de la ciudad, cómo llevamos el internet, porque hay que pasar datos, hay que transmitir información. Entonces, no concibo, al menos en los proyectos estatales, déjame decirte que no se concibe que se trabaje por separado los especialistas. O sea, ya tenemos una responsabilidad que su opinión, que deja de ser opinión, sino su intervención es muy importante desde que el proyecto inicia, para tomar mejores decisiones. Esto también ha sido gracias a la aparición del BIM. Y te lo menciono así porque cuando el arquitecto termina de diseñar su anteproyecto, luego lo pasa a los otros especialistas, y el especialista dice, pero no me estás dejando espacio para un cuarto de comunicaciones. Tengo que cambiar por ahí los cuartos, reducir mi programa arquitectónico, cuando sé que si desde un inicio hubiera tomado en cuenta estos aspectos, requerimientos propios de especialidad, lo hubiera sentado desde el inicio, no estaría precisamente cambiando espacios o preguntándome, muevo la cocina, a dónde paso los baños, para acomodar precisamente requerimientos de este especialista. Eso ya comenzó a cambiar, ¿no? Ya en muchas facultades tengo entendido que esta visión con el BIM se va a poner cada vez más estricto. La Ricardo Palma ya tomó la posta y ellos saben ahora que no pueden diseñar una edificación, no pueden construir una edificación si no tienen la intervención de los especialistas en conjunto. En conjunto, no hablo por separado, en conjunto. Sí, de hecho los cambios de alcance, le llamamos nosotros los ingenieros, es muy doloroso. O sea, cuando ya cuando nosotros estamos ya en, vamos a decir así, en fase de metrados, de sacar las cantidades de obra para ya empezar a presupuestar, y que el arquitecto nos diga, mira, ya el voladizo de 3 metros va a ser de 1,5. Reducir todo, calcular de nuevo, volver a cuantificar, de verdad que, bueno, es un tema que de verdad que, por eso es que también hay la guerra, ¿no? Porque es como que si todo se hubiese planificado bien desde un principio, estas cosas no nos estarían pasando. Entonces, para cerrar esta sección en la que estamos hablando de la interoperatividad, de la colaboración entre arquitectos e ingenieros, ¿cómo visualizas tú al profesional BIM del futuro, o por lo menos en tu experiencia con los profesionales que están siendo egresados o que van a ser egresados de la universidad? En efecto, más propensos y mejor adaptables al cambio. Resilientes. Resilientes, sí. Esto porque termina siendo también abrumador la cantidad de elementos que aparecen para mejorar las edificaciones. Hay una intención muy saludable de tener edificaciones cada vez más especializadas, y esto obviamente se traduce en tener edificios más especializados. Porque la vivencia nuestra, la vivencia de nuestras personas, cada vez se tornan más complejas y cada vez se tornan más exquisitas, por decirlo de alguna manera. Ambientes que necesitan de un mejor confort, ambientes que necesitan de una mejor protección. Estos requerimientos, ¿no?, se transforman en espacios consumibles. Yo hago algo porque alguien me lo está pidiendo, porque veo la necesidad de que alguien necesita cubrir este aspecto de su vida. Entonces, el arquitecto del presente prácticamente ya tiene que tener esa capacidad holística de saber congeniar con el resto de especialistas. No sé en qué momento de repente al arquitecto se le enseñó que es único, que sin su opinión no se hace ningún edificio, sin su importantísima concepción de un edificio el resto no avanza. Esto debemos quitarlo.
Acá el arquitecto, cuando se da cuenta que es una pieza más de un gran engranaje, de un simpático reloj, Pero comandan el proyecto. la distribución, ¿no? Sí. O sea, van por ahí, ¿no? Pero si es que no aterrizan los requerimientos de los especialistas, el proyecto no termina funcionando. Lo que te mencionaba hace un momento. Si en un edificio tal hay tal cantidad de personas, es un hecho que va a haber tal requerimiento de agua, va a haber tal requerimiento de energía. Si yo no calculo bien estos elementos, no me termina funcionando el edificio. O si tienes una luz libre muy grande, 10, 15 metros, olvídate. yo te voy a decir que la viga, el elemento que va a sostener toda esa luz libre, va a tener que tener un peralte más elevado. Claro. Si no lo consideras dentro de los niveles, eso también puede chocar a la estética del proyecto. Claro, por más ejemplo. más allá de la estética es que interfieras con temas normativos, ¿no? O sea, que estés pasando por un ambiente y bajando las escaleras y te encuentres con una viga. Esto Me es ha pasado ¿no? en algunos imagino, edificios claro. y bueno, uno que tampoco tiene cierta altura, ¿no? Entonces Claro. también es más... Imagínate en un tema de emergencia. Estos elementos así tan intempestivos pues, te terminan reduciendo tiempo de salvaguarda, ¿no? O peor, mira, estamos en Perú, que es un país sísmico, me despierta a las 3 de la mañana, todas las luces apagadas, bajo corriendo las escaleras, mortal. Imagínate. Claro, y por no conseguir precisamente aspectos que se pudieron haber tomado en cuenta cuando conversas, cuando dialogas. Acá un punto más importante también que el arquitecto tiene que ser dialogante. Debe estar aperturado al diálogo, a aceptar el pensamiento crítico del otro, ser muy autocrítico, ¿no? En estos aspectos para poder mejorar, porque en esto consiste el avance, que yo propongo algo, usted me propone otra cosa, y si ambos chocan, pues de esta pequeña dialéctica tiene que surgir un mejor elemento para ambos. No arrastrar a mi prepotencia y no ir en contra, eso nos atrasa. En este conjunto, en este juego de funciones, lo mejor es ser dialogante, complementarse y saber que el objetivo principal, más allá de lo que pueda significar el generar un proyecto para un cliente, es que le funcione a las personas, que las personas se sientan satisfechas. Lo que te pasó y lo que me comentabas, de ir a un sitio que no lo esperabas ir, que te agradó tanto que te evocó a querer estudiar nuevamente, porque viste que funcionaba no solamente la arquitectura, porque el espacio estaba funcionaba el aire acondicionado, la luz era la adecuada. Era la adecuada, de repente ingresar al baño, saber que el agua no sale con gran cantidad, ni tampoco muy poca, sino con lo justo. Con lo justo, entonces ya te comienzas a evaluar esos grandes puntos que hacen que el edificio te haya permitido, puedes decir, me gustaría volver y estudiar acá de repente, ¿no? Sí. Y eso es la finalidad, no solo del arquitecto, te das cuenta, es de todos los participantes en el proyecto. Se cumplió el objetivo. Así es. Jainer, gracias por estar acá con nosotros, por conversar. Me encanta conversar a mí. Y no, gracias a ti por la invitación, muy amable. Encantado siempre. ¿Qué reflexión, qué mensaje quieres transmitir como alguna idea final, como para incentivar a una mayor armonía entre diferentes especialistas? Mira, aquí un poco pensando mientras conversamos, nos hemos olvidado de los ingenieros electrónicos, que ahora también cierto. Los edificios tienen tanta automatización. Te hablaba de la domótica hace un momento, y precisamente entran por ahí estos que cada vez se vuelven más partícipes de los proyectos. Ya no son un elemento, oye, lo llamo, no. Tiene que estar. Tiene que estar, no hay de otra. Sí. No hay de otra. Últimas reflexiones. Mira, que nuestro compromiso como personas tiene que estar por encima de nuestro compromiso como profesionales. O sea, uno es buen profesional, pero sobre eso tiene que ser muy buena persona. En este sentido, saber que cuando enfrentamos un proyecto nos relacionamos con personas. X profesiones, bajarle nuestro ego y simplemente pues saber que nuestro objetivo va a ser satisfacer la necesidad no tanto del cliente, sino de las personas que van a utilizar esa edificación.
¿Y qué consejo le das a esos profesionales que quieren trabajar con o para el Estado, para lo que sería, por ejemplo, que a veces hacen algunas licitaciones, algunos requerimientos técnicos que inciden en alguna herramienta específica? ¿Qué les dirías? ¿Cómo deberían actuar estos profesionales? Pues en primer lugar que tengan cuidado de Contraloría, porque van a caer. O sea, esto no crean que no son observados. Tarde o temprano esto se sabe, y la verdad que actuar en ese sentido es lastimoso, ¿no? Uno tiene que ser ético y tiene que saber que el poder generar una mejor competitividad en el mercado, tanto que hablamos a veces del mercado y a veces lo estrechamos, entonces no hay sentido en ello. Entonces, si hacemos que se mejoren las ofertas, nosotros pues vamos a tener mejores resultados. Manejar las cosas con mucho cuidado en el Estado, trabajar para el Estado no es algo tan sencillo. Hay que saber mucha normativa, hay que estar muy bien enterados de las cosas que son permitidas y de las que no, y obviamente de las que no son permitidas no hacerlas. Y si por ahí hay vacíos, lo importante siempre es trabajar con la ética. Y como servidor público, pues, ¿qué puedo decir? Siempre atento a las necesidades de las personas. Yo creo que es bueno que también puedas hacer una invitación a que las personas se animen a aportar nuevas ideas también, tanto en el sector público como en el privado, porque al final de esas ideas es que surgen las nuevas proezas, los nuevos grandes logros que vamos a tener en el sector construcción, que es el que, bueno, en definitiva mueve el país. Hay veces que uno ve indicadores en los países de que si se está construyendo, vamos por buen camino, y si no hay tanto proyecto, bueno, hay que ver qué estamos haciendo, si estamos haciendo turismo, estamos haciendo otras cosas, pero definitivamente en todo país donde hay obra, donde hay construcción, hay bienestar y prosperidad, ¿no? Yo lo veo así. Es parte del progreso, ¿no? Es parte del progreso. Cada vez somos más los involucrados en los proyectos, y eso es muy saludable. Y cuando hablo de los involucrados, no solamente están los técnicos duros, ¿no? O sea, técnicos como el arquitecto, ingeniero sanitario, eléctrico, civil, sino están los otros profesionales. Hablamos de un momento en el sector público, si no tienes a la mano pues el abogado o los especialistas en contratación con el Estado, el economista que te proyecta el gasto anual, o el contador que precisamente maneja mejor los flujos de caja, o los administradores que precisamente te permiten controlar la adquisición de ciertos componentes. Sin esto no se avanza. Es todo un conjunto muy bien estructurado en intención, pero somos las personas las que realmente pues comenzamos a proyectarnos en base a estas relaciones. Llevarnos bien a veces no va a ser tan sencillo, pero saber que somos parte de un gran componente nos permitiría también saber que nuestra relevancia en el proyecto es tan importante como la de la otra persona. Y en ese respeto es donde nosotros comenzamos a progresar. Saber que somos, esto de ser parte de, permite también que nuestra actuación mejore conforme vayamos dialogando con el resto de personas. Por eso. Gracias, Jainer. Gracias a ti, Alejandro. Espero invitarte en un próximo podcast. Yo encantado de participar y dialogar de esas cosas. Gracias a todos los que nos escucharon, y sintonícennos en el próximo podcast del Backstage de la Construcción. Hasta luego. Hasta luego.